La figura de Pitágoras ocupa un lugar especial dentro de la historia del pensamiento. Nació en la isla de Samos hacia el 580 a.C. y su obra intelectual está envuelta en una mezcla de tradición histórica, herencia doctrinal y elementos legendarios. No dejó escritos, tampoco entendió el pensamiento como una obra individual, sino como un conocimiento compartido dentro de una comunidad. Por eso, distinguir lo que pertenece realmente a su figura de lo que es aportación posterior de sus discípulos resulta bastante difícil. Sin embargo, más allá de la incertidumbre, hay algo indiscutible. Con él surge un modo de entender el mundo donde matemáticas, espiritualidad, ética y cosmología se entrelazan. Su vida estuvo marcada por viajes, por aprendizaje. Las fuentes hablan de estancias en Egipto, en Mesopotamia, lugares donde el conocimiento matemático y astronómico estaba mucho más desarrollado que en la Grecia de su época. De allí habría tomado técnicas geométricas, visión simbólica del número, prácticas rituales que después integraría en su comunidad. Finalmente, Pitágoras se instaló en Crotona, en el sur de Italia, donde fundó una escuela que era al mismo tiempo comunidad filosófica, institución científica y hermandad iniciática. La escuela pitagórica no funcionaba como un espacio de enseñanza abierta. Era un círculo cerrado, con reglas estrictas, con jerarquías, con rituales. Había discípulos externos, los llamados acusmáticos, que recibían sentencias breves sin explicación como enseñanza, y los discípulos internos, los denominados los matemáticos, que sí accedían a las demostraciones y a los fundamentos. Es correcto afirmar que en la escuela pitagórica la autoridad del maestro era central y que existía una fortísima disciplina en torno a la transmisión del saber. La frase autos efa, que significa él mismo lo dijo, es la fórmula atribuida a la máxima autoridad, a veces citada en fuentes tardías como una expresión de la primacía de la palabra del maestro. Pero esta expresión, esta frase autos efa, debe entenderse como una representación de la práctica del secreto y del respeto a la tradición y no necesariamente como una cita literal contemporánea de Pitágoras. No se trataba de una comunidad que buscara polémica, sino de una hermandad donde conocimiento, purificación, disciplina formaban una unidad. En ella la filosofía no era solo especulación, era una forma de vida. Si Tales había afirmado que el agua era el principio del mundo y Anaximandro había propuesto lo apeiron, Pitágoras nos muestra otro camino. Lo que funda la realidad no es una sustancia material, sino algo abstracto, y él nos dice el número. Esta idea, aparentemente extraña, contiene una intuición muy importante. Lo que hace posible el orden del cosmos no es la materia en sí, sino la estructura que la organiza. El universo no es caótico, sino armonía, proporción, ritmo. Todo lo que existe responde a relaciones que son cuantificables, a patrones que son repetibles, a secuencias. De hecho, los pitagóricos desarrollaron modelos en los que la armonía, la proporción y las relaciones cuantificables explican fenómenos como la música o el movimiento celeste, y de ahí surge esa famosa idea que se resume en la expresión todo es número. Las matemáticas se convierten así en
lenguaje y método para penetrar la realidad. Comprender el número no es solo calcular, es penetrar en el fundamento mismo del cosmos. Una de las observaciones quizá más decisivas que llevaron a los pitagóricos a esta conclusión procedía del ámbito de la música. Descubrieron que los intervalos entre sonidos armónicos no eran fruto del azar, sino de proporciones numéricas simples y exactas. Un medio para la octava, 2/3 para la quinta, 3/4 para la cuarta. La belleza no era, por tanto, capricho, era la expresión audible del orden. Y a partir de esta experiencia, la armonía musical se convirtió en el modelo para entender el universo. El movimiento de los astros, los ciclos naturales, la estructura del cuerpo, todo podía pensarse como composición ordenada. La naturaleza era música silenciosa, era armonía universal. Los pitagóricos organizaron el pensamiento mediante una series de contrarios, limitado e ilimitado, impar y par, reposo y movimiento, masculino y femenino, luz y oscuridad. Estos pares no eran enemigos, sino polos complementarios cuya tensión creaba orden. En ese marco aparece otra idea fundamental. La realidad matemática permite establecer límites, es decir, que el número y la proporción actúan como principios limitadores y que el cosmos surge cuando lo que es ilimitado es delimitado mediante proporciones. Es decir, el número no solo explica, el número también configura. Los pitagóricos sostenían la inmortalidad del alma y su transmigración, la metempsicosis. Esta creencia se vinculó estrechamente con exigencias éticas y prácticas de purificación, silencio, moderación, estudio matemático, rituales de purificación, aparecen en las fuentes como rasgos característicos de la vida pitagórica y como formas y medios para educar y para purificar el alma. La disciplina comunitaria y la formación moral eran consideradas parte inseparable del saber pitagórico. La idea de que el cuerpo es una envoltura temporal que debe ser educada y no simplemente despreciada, también figura en la tradición pitagórica. Como vemos, la metempsicosis no era solo una doctrina metafísica, sino que tiene consecuencias o tenía consecuencias prácticas y normativas. Si el alma atraviesa vidas sucesivas, las acciones presentes determinan destinos futuros, lo que convierte la conducta en asunto moral de primer orden. Y por eso la purificación y la disciplina no son meros rituales, sino que son medios para la salvación o para la mejora del alma, según la tradición pitagórica. De la visión matemática del cosmos deriva también una ética marcada por la sobriedad y por la proporción. La virtud consiste en vivir conforme al orden del universo. Nada en exceso, nos decían los pitagóricos, nada en exceso, nada inútil. La justicia puede representarse como recta proporción, la amistad como armonía, la ciudad como estructura equilibrada. El pensamiento pitagórico convierte lo abstracto en guía vital. No busca teorías desligadas de la existencia, sino correspondencias entre pensamiento y conducta. La tradición atribuye a Pitágoras numerosos conocimientos matemáticos, especialmente el teorema que lleva su nombre. Sea o no obra suya de forma directa,
lo significativo no es tanto la autoría como la orientación. Por primera vez, la matemática se practica no como una mera técnica, sino como una ciencia demostrativa. La geometría deja de ser una herramienta práctica para medir tierras, para cálculos arquitectónicos, y se convierte en un sistema deductivo. La demostración sustituye a la intuición como criterio de verdad matemática. Este giro epistemológico no solo transforma las matemáticas, sino que inaugura una nueva manera de pensar. La comunidad pitagórica no rechaza, por otro lado, lo divino, pero sí que lo reinterpretaba. Los dioses dejan de ser figuras antropomórficas arbitrarias y pasan a ser la expresión simbólica de leyes y de proporciones. Es correcto decir que con Pitágoras y su escuela hay una tendencia hacia formas más abstractas de religiosidad. La divinidad se entiende menos como voluntad caprichosa y más como manifestación de leyes, de armonías y de relaciones numéricas que son las que rigen el cosmos. Esta lectura no elimina lo religioso, pero sí que lo transforma. Lo sagrado se identifica con la estructura racional del mundo. La presencia de Pitágoras y en general de los pitagóricos en Crotona y en otras ciudades de la Magna Grecia, es decir, las colonias griegas del sur de Italia y de Sicilia, modificó bastante la vida política y social de la zona. Los pitagóricos obtuvieron influencia y obtuvieron poder local, y esto generó recelos y tensiones con otros sectores. Finalmente se produjo un conflicto político que desencadenó la persecución de los pitagóricos. Algunos murieron, otros huyeron, y la escuela se dispersó, pero su pensamiento sobrevivió aún en comunidades repartidas por distintos puntos del sur de Italia. Con el tiempo, la doctrina pitagórica influyó profundamente en Platón, en matemática griega posterior y en la tradición neoplatónica. Incluso en la modernidad, la idea de un universo regido por leyes matemáticas, bien sabemos que reaparece en el pensamiento científico. La figura de Pitágoras y de su escuela abrió una vía que atraviesa toda la historia intelectual de Occidente. La convicción de que comprender es medir, relacionar, ordenar. Con él, la filosofía deja de ser una intuición naturalista y se convierte en una investigación del orden invisible. Y desde entonces, pensar el mundo significa preguntarse no sólo de qué está hecho, sino con qué proporción está hecho. Y en ese paso, del fenómeno a la forma, del sonido a la relación, del caos al número, nació un modo de mirar la realidad que aún hoy no ha terminado de desplegarse.